¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa Agenda Abierta a través de la señal 12 BTR y tenemos que contarles que tenemos a una invitada de lujo, una invitada especial. Tenemos a una candidata presidencial a quien vamos a presentar de inmediato. Se trata de Carolina Goich, senadora por la Democracia Cristiana y candidata presidencial de la misma tienda política de la DC. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida a Agenda Abierta. ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto estar nuevamente aquí en la región de los lagos y poder compartir. Me encanta esto de que sea una invitación abierta, sin pauteo, para que podamos conversar sobre todas las propuestas de país. Por supuesto, nuestro programa se caracteriza por eso, por no tener ningún tipo de pauta, ninguna pregunta planificada. Esto es absolutamente libre, esto es Agenda Abierta. Y también tenemos que presentarles a nuestros panelistas ya habituales. Saludamos a don Ardi Nittel. ¿Cómo está, Ardi? Ex hombre del Partido Socialista. Sí, saludarlo a todos ustedes, en particular a nuestra senadora de la región de Magallanes y candidata presidencial. Dejemos los adjetivos de lado, por sobre todo soy libre pensador, soy un hombre de la región de los lagos, soy puertomontino. ¿No significa que estás desconociendo tu ex militancia? No, en absoluto, no. Lo que pasa es que yo técnicamente no soy militante, pero yo soy un hombre socialista y ser de izquierda, cosa que no es fácil ser de izquierda en los tiempos que corren, pero mucha honra. Muy bien. Y también saludamos, por supuesto, a nuestro panelista Rodrigo Wanreich, quien es concejal por Renovación Nacional aquí en la comuna capital de la región de los lagos, Puerto Montt. ¿Cómo está, Rodrigo? Gerardo, contento. La verdad que estamos súper bien ahí en el conglomerado. Pensamos que íbamos a llegar a segunda vuelta, pero al parecer va a ser primera vuelta, así que seguimos trabajando duro. Y también contento por la invitada que tenemos, porque he leído harto sobre ella, creo que tiene planes que son interesantes, sobre todo lo que es centralismo, descentralización y darle poder a las regiones, y creo que hoy día esa discusión tenemos que darla en este canal y en este programa. Por supuesto, y vamos a empezar a preguntarle de inmediato a la candidata presidencial Carolina Goich lo siguiente. Carolina, en estos días hubo una verdadera catástrofe en el gobierno porque renunciaron dos ministros, tanto el de Hacienda como el de Economía. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu impresión y si esto de alguna otra manera significa ya, digamos, que el gobierno empieza a despedirse con una situación bastante compleja en términos de dos renuncias importantísimas que tienen que ver con el nivel de crecimiento, la economía en nuestro país? ¿Cuál es tu opinión? Mi mayor preocupación está en el impacto que esto tiene en la economía, en la reactivación, en la generación de empleos, que tiene que ser una prioridad, así lo hemos planteado, y sobre todo el recuperar la seriedad en hacer las cosas, que se vaya el equipo económico completo, porque eso es lo que pasó, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, es una situación grave. Y lo que yo señalo, esto no es la disputa entre los ambientalistas o los que quieren proteger el medio ambiente y los que quieren el crecimiento a propósito del proyecto Dominga, sino que es un tema más profundo, donde lo que yo espero es que se vuelva a recuperar la preocupación por el crecimiento y sobre todo el no politizar nuestra institucionalidad, el establecer reglas claras, permanente, que es lo que necesita la gente, más bien certeza, sobre todo cuando se está planteando una inversión. Carolina, pero desde el punto de vista político, en este análisis, que personas como Mico, ¿cierto? Céspedes, que sean de demócratas cristianos y lo hayan sacado del gobierno, personas que lo están haciendo bien por lo demás, ¿cuál es tu análisis ahí? Esta nueva mayoría, la verdad que la democracia cristiana está equivocado de bando, de conglomerado. Aquí, primero, valorar la actuación de Céspedes, de Mico, de Valdés. Creo que todos demostraron su seriedad en la participación en el gobierno. A mí me tocó además estar en estrecha colaboración, tramitando muchos proyectos, sin ir más lejos, el tema de pensiones o en la tramitación del presupuesto, con el ministro Valdés. Yo siempre lo cuento porque creo que el ministro Valdés fue uno de los ministros de Hacienda quizás más preocupado de los temas sociales. Estamos sacando adelante hoy día una ley muy bonita, que es el seguro para financiar la licencia de papás y mamás que tienen niños con cáncer, que no es la preocupación habitual de un ministro de Hacienda, y sin embargo se las había jugado en ese proyecto que estamos trabajando con las oncomamás hace mucho tiempo. Entonces aquí hay una situación política grave. Yo eso lo he dicho con todas sus letras. ¿Qué significa eso, Carolina? Una situación política grave. Eso es como catástrofe. Escucho las declaraciones de Alejandro Guillé, que dice que esto es un movimiento telúrico menor. No es así. Y a mí me parece que las cosas hay que decirlas por su nombre. Senadora, una consulta. Vargas Llosa, el año 89-90 en Perú, hizo una pregunta, dijo, ¿en qué minuto se jodió Perú? Fue una famosa frase que sacó este famoso novelista. Y la pregunta que yo le hago, ¿en qué minuto se jodió la concertación a la nueva mayoría? Hubo una mala lectura de la realidad, le prestaron más atención a la calle, a la gente de la calle más que a la gente de la vereda, trataron de hacer reforma mata caballo, como se dice,
no hubo gradualidad en la reforma, porque sin duda una cosa era que había un malestar profundo en la sociedad chilena con muchas situaciones, abusos con las tarjetas, con respecto a la educación. Pero mi pregunta es, parafraseando a Vargas Llosa, ¿en qué minuto se jodió la concertación y lo que es la nueva mayoría? En eso yo comparto el objetivo de la reforma. No hay duda que nosotros necesitamos enfrentar la desigualdad, que era el objetivo principal, la discriminación, o que la educación sea un bien de consumo. Necesitábamos generar ingresos para financiar las políticas públicas y por eso la reforma tributaria. Pero yo creo que el error estuvo justamente en esta lógica de la retroexcavadora, que no nos hace bien. En la mirada cortoplacista, muchas veces satanizar la inversión privada, cuando aquí el país lo construimos entre todos y tenemos que mirar en el largo plazo, tenemos que centrarnos más bien en las cosas que nos unen, que deben ser el 80%, si nuestras diferencias están en el 20% y en ese 80% están las cosas que la gente espera que trabajemos, los temas de salud, donde es inaceptable que no hayamos hecho la tramitación de la ley de ISAPRES, por ejemplo, que a las mujeres se les siga castigando por estar en edad fértil, que los enfermos carguen esa mochila a las preexistencias que no les permite cambiarse si están en el sistema privado, y eso fue más bien por posturas ideológicas sesgadas. Ciertos sectores de izquierda que dijeron, oye, no podemos validar el sistema privado. Si allá hay 3 millones de chilenos y chilenas, entonces no podemos desconocerlo, a la par, por supuesto, de fortalecer el sistema público. Carolina, yo tengo dos preguntas que, para contestar un poco a la primera que te dice. Lo de Mico y Céspedes, ¿eso antojadizo, caprichoso, que sea justo de Democracia Cristiana? ¿O tú crees que...? Creo que es ese análisis, digamos, porque son justamente personas de Democracia Cristiana y la sacan del gobierno. Pero espérate. ¿No es demócrata cristiano? Sí, es demócrata cristiano, pero también el ministro Valdés es PPD. Entonces aquí, más que un partido, es el equipo económico. Y yo creo que eso es lo grave. Y un equipo económico necesita respaldo, sobre todo para volver a crecer, para garantizar certeza, y eso es lo que hay que corregir, y yo espero que los nuevos ministros que se han nombrado cuenten con ese respaldo. Y una segunda cosa, respecto justamente a eso, que tú me decías, y coincido contigo, que están justamente en esta ley que la están discutiendo, y hay un sesgo cierto ideológico por parte del Partido Comunista, digámoslo así, pues estamos y el peso que ha tenido el Partido ¿No será Comunista? Que la democracia cristiana está equivocada de bando? Y hay que hablar de una democracia cristiana más centro-derecha, como ocurre en otros países de Europa. Mira, más que estar equivocada de bando, lo que tenemos que hacer es lo que nosotros sabemos hacer, nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad de dar gobernabilidad, que eso lo hemos demostrado además con varios gobiernos, podríamos dar ejemplo. Eso ponerlo sobre la mesa y hacerlo pesar. Y por eso vamos en una candidatura separada. Porque en el fondo esto tiene que ver no con el más popular, el que marca más en las encuestas, sino cómo garantizamos efectivamente gobernabilidad. Y eso pasaba por un acuerdo previo sobre contenidos, sobre nuestra propuesta de futuro que no se dio. Entonces vamos, y yo espero que además la democracia cristiana después de esta elección tenga la capacidad de rearticular al mundo de la centroizquierda. Si nuestras diferencias están con Sebastián Piñera, en eso no te equivoques. La derecha que vemos hoy día, y además la derecha más conservadora, que lo que plantea más bien son las reglas del mercado, digamos en chileno, el dinero para regular nuestras relaciones. Los que quieren echar atrás no solo la educación gratuita en la universidad, porque no están de acuerdo en que una familia que gana 700.000 pesos pueda tener acceso a la gratuidad como si lo pudiera pagar, o quieren echar atrás lo que el mismo Tribunal Constitucional aprobó en términos de despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. En la época de Piñera, vamos a los números concretos. En la época de Piñera, con las becas de gratuidad, estudiaron más gente gratis que con Michelle Bachelet. Ya, pero dejamos... Pero un número concreto, no, o sea, cuando yo digo hablemos de números concretos, un número es que mira, por becas, en la época de Piñera estudió gente de escasos recursos gratis, 400.000 personas, y hoy en día llamo 200.000, el doble. ¿Es un número? No me compare peras con manzanas, por favor. O sea, la gente que nos está mirando merece respeto. Entonces suma gratuidad y becas, porque ahora se siguen dando becas. La finalidad es que la gente que no pueda estudiar tenga la capacidad de poder acceder a la universidad o institutos técnicos. Estamos hablando de 400.000 personas que no tenían dinero para llegar a la universidad y institutos técnicos lo pudieron hacer. Hoy en día solamente 200.000. ¿Dónde están las pilas manzanas? 400.000 que tienen becas en el gobierno de Piñera, 200.000 que tienen gratuidad adicional al sistema de becas. Pero becas pero es que becas, o sea, becas son becas, perdón. Pero eran gratuitas. Becas son becas. O sea, beca es algo, no es un crédito, es no reembolsable. Yo te pregunto, ¿cuál es la autocrítica del gobierno de Piñera? Porque ahora pareciera que todo lo hicieron bien. Pero mira el día de ayer.
El día de ayer recibimos los resultados del censo. 17.300.000 personas. Eso es lo que se contó del formulario C2. Yo fui censista, voluntaria, probablemente como muchos que nos están mirando. El resultado de ese formulario C2 es que somos 17.300.000 personas en el mejor censo de la historia. El gobierno de los mejores, Sebastián Piñera. 36.000 millones de pesos se gastaron en su censo. Y solamente se contabilizaron 15 millones. 2 millones de personas que no existieron. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Más allá de haber votado 36.000 millones. Que 2 millones de personas no se contabilizaron para nuestra programación o proyección de las atenciones de salud. O respecto de la situación de la construcción de viviendas, no se contabilizaron. Y ni una he escuchado, pero ni una autocrítica, ni una. Entonces, esto no se trata de que aquí están los buenos y aquí están los malos, sino cómo efectivamente asumimos los errores y a partir de corregirlos, nosotros somos capaces de garantizar mejores políticas Senadora, públicas. quiero sacarle un tema. Usted casualmente nació en Santiago, pero usted es magallánica. Absolutamente. Sí. Venía para acá y me encontré con 3 magallánicos, así que estamos en todas partes. Sí, yo creo que debe ser primera vez en la historia que hay una zona tan extrema de candidata presidencial. Si hay algo que ahoga al desarrollo económico de este país, el desarrollo político, el desarrollo cultural, el tema del centralismo. A mí me correspondió ser intendente 3 años en la región de Valparaíso, 105 kilómetros Santiago, donde los ministros van permanentemente, van casi todo el año, los presidentes van por lo menos 20 veces al año. Vivir en una región extrema como Puerto Montt, región de los lagos, a 1030 kilómetros de Santiago, vivir en Magallanes, más complejo. Estamos hablando en que el centralismo, senadora, está en el ADN de este país. O sea, uno ve un matinal de televisión y yo en 10 milímetros de Santiago y están toda la mañana con el matinal, y aquí estos días hemos tenido en Puerto Montt, lo mismo en el sur, en Magallanes, unos temporales de morondanga enormes y grandes. Estamos con cerca ¿Y qué ha pasado con la isla de Tenglo? Estamos acá, con cerca de 2.000 y tantos milímetros en la isla de Tenglo, donde saben que yo vivo, digamos, se cayeron un par de casas. Pregunta, usted está hablando de un pacto región. Antes de eso, mire, la región de los lagos, senadora, la inversión pública debe generar 90.000 millones de pesos, que equivale al 9,8%. Estamos con una población de 880.000 personas en la región de los lagos. El centralismo es tan brutal que en el paso al Bolsón, que es un paso fronterizo, allí hay unos puentes que cuestan 20 millones de pesos y está la gente esperando toda su vida, porque esa decisión depende de Santiago. Yo el otro día leí que usted está hablando de un pacto región. Quiero que hablemos sobre el tema regionalización, hablemos cómo efectivamente le quitamos más facultades a Santiago. ¿Cómo la región tiene más poder de decisión? Son temas que a mí por lo menos yo creo que no interesa. Permítanme, pero yo quiero ser la presidenta de las regiones. Y a mí el centralismo tal cual como tú señalas, Arti, no me lo tienen que contar. Yo lo he vivido. Pero así también he vivido que se puede romper con el centralismo. Nosotros hoy día tenemos horario diferenciado en Magallanes. Eso significa 1 hora más de luz para la gente. Y dijimos, queremos diferenciarlo porque entendemos que para el resto del país la situación es distinta. Y cuando lo planteamos, muchos dijeron, oye, no van a funcionar los aviones, se va a enredar todo, no van a funcionar los bancos. ¿Y qué pasó? Nada, todo se ajustó. En el fondo se ponen los sistemas al servicio del territorio. Lo mismo nos pasó con la oncóloga infantil y logramos que nuestros niños también tuvieran derecho a atención. Entonces, en esto es posible y es voluntad política. Carolina, pasa por cambiar el eje. Déjame solamente contestar eso. Entonces, cuando yo digo un pacto región, centro-región, es que los proyectos prioritarios, los programas prioritarios, los 4 o 5, los define la comunidad acá. Y además conversando con cada una de las comunas, no solamente en la capital, porque también está el centralismo regional. Y sobre eso yo me voy a comprometer como presidenta. No más desde Santiago, el ministro, que puede ser muy buen ministro, va a decir cuál es la prioridad para la gente que habita en el territorio. Porque solo así vamos a lograr también crecer. Crecer requiere darle espacio a los territorios, atribuciones. Me hubiera encantado tener gobernadores regionales electos, no fue posible. ¿Por qué no fue posible? ¿Quién votó en contra de eso? Ahí fue la derecha la que estuvo en contra. Porque es muy fácil ahora que estamos en campaña, usted va a escuchar, todos estamos contra el centralismo, estamos con la descentralización, pero el minuto de votar revise cómo votó su parlamentario. Y ahí estaba la posibilidad. No se iban a resolver todos los problemas del centralismo eligiendo gobernadores, pero sí abríamos la llave. Yo quiero ahí cambios muy simples. Mira, hoy día un Ceremi lo nombra el ministro y el intendente propone una terna. Yo creo que sea al revés, que sea el intendente el que lo define y el ministro preponga la terna. Para que la dependencia esté de con quién está en el territorio. Que el ministro defienda, o sea, que el intendente, tú conoces eso, la experiencia, el intendente sea el que vaya a defender el presupuesto de la región.
no el intendente separado, porque es el que entiende cómo se relaciona bienes nacionales, con lo que va a ser turismo o con lo que va a ser vivienda, pensando en el territorio y la interacción que hay, no por separado. Carolina, mira, yo coincido contigo en el tema de la descentralización. Yo creo que una de las maneras como podemos crecer de manera equitativa, justamente un aspecto es la descentralización. Aquí la rueda está inventada, yo creo que hay que ver qué ha pasado con las experiencias de Alemania, de España con las comunidades autónomas, pero no es errado plantear que la descentralización empieza con los gobernadores, por elección popular de los gobernadores, siendo que esto debería empezar con una municipalidad con más poder, que no sea una municipalidad administrativa, de administración de recursos, sino que de ejecución. Sí, lo que pasa es que aquí no es uno u otro. Nosotros necesitamos avanzar en todos los frentes. Pero yo lo comentaba, pero en eso la elección de los intendentes, lo acabo de decir, es la llave que tiene que ver con el poder político, con la validación de las autoridades. Es distinta una autoridad que es validada por su gente que alguien que es designado por por el presidente o presidenta y que ha ido perdiendo peso. Mira, yo fui seremi de planificación antes de ser diputada hace más de 12 años. Y en ese tiempo los convenios de programación eran un mecanismo con los cuales las regiones traían inversión de los sectores en función de las prioridades de la región. Hoy día pasamos más bien a financiar lo que el ministerio no financia. La inversión de decisión regional es el 8%. 8% es una vergüenza. Pero coincide, digamos, que pero en el tema municipal, absolutamente de acuerdo, es parte de nuestra propuesta. Te voy a dejar después nuestra propuesta de descentralización. Está en nuestra página web, usted la puede ver y contempla además el concepto de ciudades justas. Y que nosotros ahí tenemos que desde reformular el sistema de financiamiento de las municipalidades. Hoy día tenemos municipios de primera y de segunda. Eso me interesa desde el punto de vista del legislativo, analizar, por ejemplo, el Fondo Común Municipal. ¿Qué opinas sobre el Fondo Común Municipal? Hoy día hay 200 municipios en el país que no se financian y son 20 solamente los que concentran los recursos. Entonces lo que tenemos que hacer, más que un sistema de compensaciones que nunca equilibra, es establecer el financiamiento en función de garantizar los servicios a la comunidad, para que haya, insisto, una ciudad justa. Para cerrar el tema de regionalización, o para no cerrarlo, un aporte más. En la región de los lagos, senadora, se mueven cerca de 2,5 millones de toneladas de carga en nuestros puertos. Puertos pequeños. La región de Valparaíso mueve en total 22 millones de toneladas. Aquí se mueven 2,5 millones. Está contemplado la ley que por cada tonelada de tonelada transferida deben traspasarse hoy día al Ministerio de Transporte 2 centavos de dólar. Al operador portuario le da lo mismo si esos recursos quedan en la ciudad o quedan a nivel central. Eso debiera quedar en las regiones. Estamos hablando de millones de dólares que pueden quedar en la región, administrados por las regiones. A propósito de lo que plantea Rodrigo, cuando tuve experiencia con el puerto de Hamburgo, el puerto de Hamburgo, el propietario es el Estado federal, el Estado regional y la ciudad. Y entre los tres arman una administración autónoma. Y por tanto los recursos que genera ese puerto de Hamburgo, que debe mover al año cerca de unos 70 millones de toneladas, quedan lo parte sustantivo de la ciudad y del Estado en el Estado regional. Aquí hay que ser más audaces. Mire, porque finalmente hoy día, no lo digo por nadie en particular, tengo la impresión que muchos intendentes son simples buzones de lo que decía la voluntad, el mal genio o el mal... Porque Rodrigo, perdóname, si hubo un gobierno centralista en los últimos 40 años, fue el gobierno de Piñera, en que los intendentes eran verdaderos agentes zonales, y el ministro era una especie de gerente regional y los intendentes eran absolutamente no tenían ninguna capacidad de decidir por sí mismos. Pero acuérdate de los conflictos regionales, a nosotros nos pasó cuando se trató de subir el precio del gas con el criterio centralista. Esa fue la administración de Sebastián Piñera para los magallánicos. Y nos levantamos todos de capitán a paje, desde los empresarios hasta los trabajadores, porque ahí no se consideró la importancia que tiene como para el uso de la calefacción, con los criterios del que vive en la región. Yo creo que esto no se trata de empatar, porque aquí podríamos caer en un tema político y atacarnos mutuamente, y creo que no va por ahí. Hay una deuda de todos. Pero mira, yo quiero ir a temas concretos que a la ciudadanía que nos está viendo podemos solucionar, y sobre todo tú que eres senadora, digamos, con un punto de vista legislativo, porque esto se soluciona así. Mira, se reformó el Código Tributario, ¿ya?, respecto a lo que son los turnos cortados. ¿Ya? Fue un análisis, una ley que se hizo porque en Santiago, en los restaurantes, por ejemplo, cuando tú... Pero no fue el Código Tributario, fue el Código del Trabajo. Cuando tú parabas a las 4 de la tarde, ¿cierto? Y llegabas a tu trabajo a las 8, habían 4 horas en las cuales tú no hacías nada y no te puedes volver a tu casa porque muchas veces en Santiago tú tienes que tomar 2, 3, 4 buses, micros. Entonces, ¿qué se dijo? Esas 4 horas, ¿cierto?, se tienen que pagar. Se tienen que pagar, y hoy en día se pagan. Tú estás 4 horas y tú tienes que pagarla, por lo tanto no pueden existir los turnos cortados. Existen los turnos cortados, pero tú tienes que pagarlo igual. Esa fue una ley que se pensó y se analizó desde el punto de vista de Santiago. Porque tú en las regiones,
¿ya? En Magallanes, como dices tú, o en Puerto Montt, la gente puede ir a su casa, puede ir a almorzar, puede dormir su siesta y puede volver al trabajo. Y eso, ese incremento para la MIPYME, la micro, la pequeña y la mediana empresa, es devastador. O sea, mira, ahí yo conozco el tema, ¿no? Soy senadora de la Comisión del Trabajo. Lo vimos. ¿Y qué pasa? ¿A favor o en contra? A favor, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A muchos trabajadores los tenían el día completo y efectivamente en muchas partes donde no pueden ir a su casa tenían que estar en el centro 2, 3, 4 horas porque el restaurante atendía a la hora de almuerzo y después en la noche. Y por lo tanto tú lo tenías ocupado durante 12 horas y más de 12 horas y eso no era reconocido. Entonces se establece un pago que es menor, ¿no es cierto?, sobre una base para esas horas en que el trabajador está obligado a estar a disposición finalmente. Pero en regiones que la gente puede ir a su casa. Eso es justo. Bueno, entonces se pueden organizar distintos los turnos si no se está obligado. Pero está bien, pero no dice que ese análisis se hizo desde el punto de vista de Santiago. No, usted está confundiendo nuevamente a la gente. Aquí eso tiene que ver además con un pacto que se hace con el sindicato, con los trabajadores. No es así, porque si usted no tiene sindicato, igual lo puede aplicar. Bueno, forma un sindicato. Pero si no hay sindicato, igual se aplica. Converse con los trabajadores. No está sujeto a sindicalizaciones. Es una ley que lo que busca es además el diálogo, el acuerdo y reconocer que no puedes tener tú a una persona toda su día activo a disposición para el trabajo. Bien. Y en muchas partes lo que se requería era generar otro turno, no necesariamente el turno partido, y hay un grupo que trabaja en la mañana, al mediodía, y otro grupo que trabaja en la tarde. Y además fue a petición y en diálogo con los trabajadores, sobre todo de los restaurantes. Sí, bien, Rodrigo, tenemos que ir, igual invitada y Ardi, a nuestra primera pausa comercial aquí en Agenda Abierta, compartiendo con la candidata Carolina Goich, candidata presidencial de la Democracia Cristiana. Vamos y volvemos enseguida aquí en Agenda Abierta. Te puedes quedar sin polola, pero no te puedes quedar sin gigas. Con los nuevos planes de BTR Móvil, tienes más gigas libres para lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 10 gigas y 300 minutos por solo 13,993 pesos mensuales. Si eres cliente, disfrútalo. Si no, pórtate en btr.com. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. She's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, she's a lady. I'm talking about little lady. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Muy bien, y ya estamos aquí de regreso en el segundo bloque de su programa Agenda Abierta, compartiendo con la candidata a la presidencia, Carolina Goich, senadora de la Democracia Cristiana y también candidata presidencial de la misma tienda política. Carolina, tenemos que decirte que también en nuestro programa hay interactividad y por supuesto que estamos absolutamente acoplados con lo que nos dice la gente que nos ve en distintos lugares de la región de los lagos. Y son ellos quienes te están enviando en estos momentos mensajes, preguntas y también muchos piropos. Así que te los tenemos que entregar.
Muchas gracias, se agradecen los piropos. Claro, una muy También guapa... la crítica constructiva es bienvenida Una siempre. muy guapa candidata presidencial, lo cual no tenemos que desconocer, sino que también reconocerlo. Y dentro de las preguntas del público tenemos que mencionarte, vamos a partir con la primera, de don Fernando Rociel Caiguán Calapay, quien hace la pregunta: ¿cómo arreglarán todo lo malo que deja Bachelet? Ahí también ustedes lo pueden ver la pregunta en pantalla. Así es que, Carolina, esa es la pregunta: ¿cómo arreglarán todo lo malo que deja Bachelet? Vamos a arreglar las cosas malas, la improvisación, vamos a dialogar, vamos a recuperar la lógica de los buenos acuerdos. Si yo aspiro a ser presidenta de todos los chilenos y chilenas, podemos pelear un poquito acá porque tenemos diferencias, pero lo que queremos es proyectar un país donde caben todos. Yo entiendo que esa es la prioridad. No a la lógica de la retroexcavadora, tampoco a la empresa de demolición, a la que encuentra que está todo malo, no es así. Y sobre todo pensando en las regiones donde podemos trabajar en conjunto. Perfecto. Pero déjame solo decirle a Fernando que hay cosas buenas que tenemos que mantener. La ley Ricarte Soto, que es una política pública de salud maravillosa, que permite a gente que no tenía cómo financiar tratamientos de 20 o 30 millones de pesos mensuales, las vamos a mantener. Vamos a continuar con la gratuidad progresivamente, porque es bueno, porque el talento está repartido por igual en todas partes en nuestro país y chicos con talento tienen que tener la posibilidad de estudiar, pero además vamos a poner el foco en la educación técnico-profesional. Yo quiero garantizar para el 100% los 2 primeros años la educación técnica y con eso efectivamente poner un piso para que los jóvenes tengan espacio donde trabajar y generar empleos que sean dignos. Bien, y aquí nos van llegando más preguntas, pero solamente vamos a hacer algunas después en la parte final de esta entrevista. La segunda pregunta es de don Juan Cristian Quintul y dice: ¿por qué no hay leyes más duras contra los delincuentes de toda índole? ¿Con los Kumas y los de cuello y corbata también los políticos, o no hay capacidad de reacción del gobierno? No, hay decirle a Juan que dentro de nuestras propuestas, tanto de transparencia como de seguridad pública, nosotros vamos a modificar las penas para los delitos de cuello y corbata. No puede haber justicia para ricos por un lado, que nunca terminan en la cárcel, y justicia para pobres, como decimos coloquialmente, se roba una gallina y termina en la cárcel. Carolina, ¿en la Araucanía hay terrorismo? ¿En la Araucanía hay terrorismo? Lo que tenemos son actos que la justicia califica si son terroristas. Pero para o no. ti. Lo que tenemos en la Araucanía es impunidad. Ese es el pero problema. no hay terrorismo. No, pero ese es el problema. No, está bien, pero, si es que esa discusión antigua de si hay terrorismo. Pero que es importante la ley define que es la justicia la que establece si el delito es terrorista. Pero lo he hecho, han matado a personas, han quemado camiones. No, son graves y lo rechazamos. Y la violencia nos hace mal, sea en la Araucanía, sea en la región de los ríos, sea acá en la región de los lagos o en la Plaza Brasil en Santiago. A mí me parece una de las cosas más complicadas en ahora cuando se quiere sacar provecho político de la delincuencia. La delincuencia es un mal que aqueja a toda la sociedad, no solamente en Chile, incluso en Chile los estándares son bastante bajos, pero de por sí son graves. Pero sacar provecho político me parece irresponsable y me parece grave. La delincuencia hay que combatirla brutalmente. Y efectivamente la gente está cansada de la puerta giratoria, la gente está... Pero de eso sacar ventaja, como uno lo ve especialmente el candidato Piñera permanentemente, cuando él prometió en su minuto, cuando fue candidato en 2009, prometió que iba a acabar con la delincuencia, que es como decir que en Puerto Montt, la puerta giratoria se la para la casa. En Puerto Montt no va a llover nunca más. ¿Cuáles son los porcentajes de delincuencia ahora con lo de Piñera? No, espera, que justamente lo que yo quiero decir es lo siguiente: hay que haber mano dura, pero, o sea, mano justa y dura. Pero mi punto es, Rodrigo, no sacar ventaja política. Jardi, pero no juguemos en el empate, hombre. Construyamos mejor país. Mira, yo entiendo, yo le voy a decir algo. Yo entiendo la prioridad que tiene para la gente, para quienes nos están viendo, el tema de la seguridad. Trabajemos por un Chile más seguro, pero en eso yo parto diciendo que tan grave es quien comete un asalto, ¿no es cierto? Y más grave aún es quien se colude para afectar a los adultos mayores con los medicamentos o con el confort, con productos de primera necesidad. Y esa gente no termina en la cárcel. Así es. Y nosotros lo que vamos a hacer es modificar nuestro Código Penal para que los delitos de cuello y corbata también tengan las sanciones que se merecen. Por el daño que hacen además a la gente de clase media. Si ¿quiénes son los estafados con las estafas piramidales? Gente que ha juntado 20 millones, 30 millones, que ha comprado su casa con el esfuerzo de toda una vida. Pero no solamente eso, sino los grandes empresarios también, para que tú veas que se coluden, también deben ser sancionados y castigados. Pero por supuesto. Y eso está dentro del contexto de la pregunta de don Juan Cristian Quintul. Ahora vamos a la tercera y última en esta primera parte y después vamos a volver con algunas otras preguntas que ustedes nos están haciendo llegar acá a Vértice TV. De Said Khalil, y dice: ¿qué opina sobre la excesiva migratoria que afronta Chile? ¿Se va a regular o seguirá con la política de puertas abiertas? Esto a raíz de que
cada día Chile y todas las ciudades, incluidas Puerto Montt, están recibiendo cientos y miles de migrantes. Sí, en eso nosotros tenemos una ley añeja, anacrónica absolutamente, del año 74, 75. Y en esto los dos gobiernos lo mismo. Sebastián Piñera presentó la modificación, la ley de migraciones, en el último trimestre de su gobierno haber sido, al final, ahora pasó lo mismo. Y yo lo lamento, porque es un tema que tenemos que abordar. Hoy día muchos dicen controlemos, pero no hay forma de controlar con la institucionalidad actual. Para eso tú tienes que tener visas que se entregan en el país de donde resides, de donde vienes, para efectivamente controlar el papel de antecedente. A mí me molesta cuando se dicen los migrantes son delincuentes. Creo que los delincuentes mano dura sea donde sea. Es muy injusto porque hay gente, así como mis abuelos que llegaron de Croacia en ese momento a forjar su familia y son gente honesta y quiere trabajar. Así hay mucha gente que viene hoy día de Venezuela frente a la crisis que está viviendo su país, muchos peruanos que ya se han radicado y que es gente sencilla. Pero mira, los hacemos venir con trampa, porque vienen por 3 meses como turistas, después se quedan. Entonces necesitamos una institucionalidad que esté a la altura de esta época donde las fronteras no son para dividir, son para integrar, así como muchos chilenos son recibidos en otros países. ¿Y se lo dijo a la Michelle Bachelet, a la presidenta? ¿A la presidenta? ¿La democracia cristiana se lo planteó la presidenta? Bueno, nosotros tenemos en eso, hemos tenido diferencias, se lo planteamos muchas veces y respaldamos a Rodrigo Sandoval, que era el jefe de extranjería, quien salió del gobierno justamente por esas diferencias y que hoy día es el vocero del tema migratorio en mi comando. O lo acogimos en mi comando. Otro caso más, digamos que ahí hay diferencias entre... Rodrigo, después Ardi, por favor, para que nos ordenemos en la Otro caso discusión. más que lo que corresponde hacer lealmente cuando uno es parte de un gobierno. Si tienes diferencias, si hay cosas que hay que mejorar, plantearlas. O sea, la presidenta ha sido desleal. El tema de parte nuestra. Ardi pregunta ahora. El tema de la inmigración, el caso de mi bisabuelo. Mi bisabuelo llegó a Nueva Brauna, a ese tiempo el Estado de Chile le regaló terreno. Por tanto, somos también, y si vinieron de Alemania, entonces porque tenían problemas económicos. Ninguno de nuestros Wenrey también, digo, no sé cómo era, en qué circunstancias, digamos, pero finalmente... a usted le llamaban los austriacos en Punta Arenas porque eran el imperio austrohúngaro. O sea, la inmigración en sí mismo siempre un aporte, pero hoy día es un tema muy complejo en Chile. Senadora, en Puerto Montt, la cantidad de migrantes que hay, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, haitianos, y la gente, a todo el extraño, solo Chile es una isla, hemos estado aislados del mundo, todo. Hay dudas, hay sospechas. Normalmente más se destaca cuando un extranjero comete un delito, además cuando son extranjeros de Sudamérica, porque nunca se dice un inglés cometió tal delito, se dice el venezolano o colombiano. Dicho esto, a mí me parece que hoy día estamos con una ley de inmigración que al final es muy mala, lo que tenemos hoy día. ¿Sí? Porque finalmente igual están viniendo o sea, haitianos están llegando, ¿cuántos diariamente? Cerca de 80 personas diarias. ¿Cómo regular mejor la llegada de los extranjeros? Que para que no nos convierta en un lío. Ahí lo primero es, yo no voy a esperar a que termine mi gobierno para tramitar la ley. Lo vamos a hacer al principio. Y en esto lo tenemos que hacer en acuerdo, en conjunto, con una política migratoria que nos permita el control necesario desde el país de origen de quien viene, pero también la acogida, porque lo peor que podemos tener es la irregularidad. Gente que viene y está en negro, como decimos coloquialmente. Eso tenemos que regularizarlo. Un niño, un extranjero que nace acá es un niño chileno y por lo tanto tiene que tener los mismos derechos que cualquier chileno que nace acá. Y Carolina, por eso, más bien, una institucionalidad robusta que nos permita abordar en forma moderna el fenómeno migratorio. Carolina, te quiero llevar ahora a la Realpolitik en el sentido de que es primera vez desde la recuperación de la democracia que la coalición, ex Concertación, ahora también ex Nueva Mayoría, lleva 2 candidaturas presidenciales. Eso es algo inédito, en lo cual usted también encabeza una de esas candidaturas y la otra es de Alejandro Guillé. ¿Cómo es el acople previo para tratar de conseguir una futura elección presidencial con 2 candidaturas presidenciales? Porque, y le tengo que decir sinceramente, o sea, hoy día no vemos al gobierno ni a la presidenta dando ningún tipo de señal, por ejemplo, de favoritismo que está dentro de la legitimidad democrática respecto a alguna de las 2 candidaturas. O sea, no ha habido un acople entre el apoyo del gobierno con alguna de estas 2 candidaturas, de las cuales una también representa usted. Entonces, ¿cómo se puede lograr ganar un nuevo gobierno con 2 candidaturas presidenciales y después el tiempo que queda para la segunda ronda electoral es muy poco? Entonces,
el supuesto, la hipótesis es, ¿van a alcanzar a ponerse de acuerdo y apoyarse entre ustedes todos para ganar una segunda ronda electoral? Lo primero, la prioridad del gobierno es cumplir con los compromisos que quedan. Yo lo he señalado muchas veces y lo vuelvo a reiterar. Pongamos el esfuerzo en la modificación del sistema de pensiones. Garanticemos a nuestros adultos mayores ahora un aumento del 20% de sus pensiones. Y ahí tienen que concentrarse los esfuerzos. Terminar bien la reforma educacional y ojalá no perder la prioridad respecto de la infancia vulnerable. Porque los niños del Sename fueron noticia un par de semanas y después parece que baja la intensidad y nos olvidamos de ellos. Y ellos están sufriendo vulneraciones hoy día. Hay 3 temas donde yo espero que se concentren los esfuerzos del gobierno. Creo que lo que sucedió el día de ayer es muy malo. Yo no quiero ser continuadora de un gobierno que le quita el piso a los ministros en el área económica, siendo el crecimiento una prioridad. ¿Y cómo se gana entonces una segunda ronda electoral? ¿Cómo se gana una segunda ronda? Por lo tanto, acá yo quiero ratificar la necesidad que existía de que tuviéramos 2 candidaturas. Y nosotros hemos sido críticos, hay cosas que queremos hacer distintas, que queremos cambiar, y por eso nuestra candidatura como Democracia Cristiana. ¿Cómo se rearticula la centroizquierda? Porque ese es el planteamiento de fondo. Y yo aspiro a rearticular la centroizquierda, pero no con la inercia que veníamos, con la falta de autocrítica respecto a las cosas que teníamos que cambiar. Porque no hay duda que la mala evaluación de la ciudadanía no es gratis. Eso ha sido en parte por nuestras propias actuaciones. Ardi, después de Rodrigo. Hay un tema... El crecimiento está muy bajo. Al final del día, gobernar es para que la gente viva mejor, en mejores condiciones, para que tengan buen empleo, buenos sueldos y hay una buena calidad de vida. ¿Cuáles serían en su programa los planes de crecimiento para la pequeña y mediana empresa? Esta región de los lagos, las micro y pequeñas empresas da una enorme capacidad de trabajo. Estamos con las tasas de desempleo más bajas, sí. pero como país estamos marcando muy mal, estamos con un crecimiento de 1,2%, 1,3%. Esta es la gran crítica de este gobierno. ¿Cuál sería el tema de crecimiento, el tema de empleo? Potenciar emprendimiento, innovación. El Banco Estado tiene que volver a ser el banco del Estado, porque es lo que le pasa a los pequeños, no tienen condiciones crediticias como los grandes, que son tasas de interés mucho más bajas, y eso a veces en tiempos más malos los asfixia. Por otro lado, el recuperar la inversión pública como motor de desarrollo, y eso pasa más allá de 4 años. Tenemos una propuesta de infraestructura pública que tiene una cartera de concesiones, que incorpora incluso un plan de trenes, donde lo primero es aquí la conectividad al ERCE, de Puerto Montt, eso de todas maneras, es mejorar la calidad de vida de la gente. Pero también yo quiero recuperar el tren de Temuco, pasando por Valdivia, llegando hasta acá, que son inversiones que probablemente se van a materializar en 8 o en 10 años, pero que donde el Estado cumple un rol de reactivador. Carolina, y en ese campo que es sumamente importante, que coincido también con la pregunta hecha, ¿vas o tienes dentro de tus planes, si tú eres presidenta, modificar o simplificar la reforma tributaria? Yo estoy abierta a que revisemos lo que haya que simplificar. Siempre todo es perfectible. Lo que no estoy dispuesta es a rebajar la carga tributaria, que es muy distinto. Entonces, si hay cosas que se pueden simplificar de procedimiento, ya lo hicimos. Pero distinto es bajar la carga tributaria, eso no. Te hago la pregunta porque el ministro Arena, en su época, y también salió de ministro de Hacienda, decía que esta era una reforma que solamente iba a afectar a las grandes empresas. Porque yo me gusta ir a las fechas y los números. Si nosotros nos vamos al 31 de diciembre del 2016, donde vencía el plazo para que las MIPYMES, micro, pequeña, mediana y gran empresa también, puedan escoger entre el régimen 14A o 14B, ¿cierto? Tú sabes que solamente el 10% de la MIPYME escogió un régimen tributario. Por lo tanto, por defecto, se fue al 14A o al 14B, sin saber sus consecuencias. Esas consecuencias solamente se van a conocer el 30 de abril del próximo año. Y el 100% de la gran empresa escogió el régimen tributario. Bueno, y lo responsable frente a una reforma tributaria es dejar que madure, que se termine de implementar. Pero veamos, pero veámoslo. Y ahí están las 2 alternativas y evaluaremos. Lo que, insisto, no podemos hacer es rebajar la carga tributaria. Veamos cómo funcionan todos los beneficios para las pymes que sí establecimos en la ley, en la reforma tributaria. O sea, ahí tenemos un capítulo completo, ¿no es cierto?, respecto a las MIPYMES, que es parte de lo que acordamos además con APYME, con los representantes, la reforma y los datos que tenemos hasta hoy día. Te voy a traer después el estudio del Banco Mundial al respecto. Lo que hace es afectar efectivamente a los más grandes.
nos permitió aumentar el presupuesto, pero es que digamos también, Es que los números la son otra, otra cosa, digamos digamos también lo otro, lo que se ha logrado con la ley anti-elusión. Si también lo que necesitamos acá es que la gente pague sus impuestos. ¿Sabes cuántos Entonces, casos de anti-elusión se han investigado? entonces, con esta reforma, mira, cosa súper concreta, un recurso muy utilizado que eran los paraísos fiscales, donde lo que pasaba es que la plata se llevaba a otro país, donde tú no podías hacer seguimiento, y eso es para no pagar impuestos. Bien. Recordemos que Sebastián Piñera Pero eso tenía no- inversión en sí, paraísos pero eso no fiscales viene en siendo Eso no presidente. viene en la reforma tributaria, eso siempre se ha aplicado así, No, ha existido la lista pero de los por paraísos fiscales en favor, ese puesto no, interno. lo que se hace hoy día es que tú puedes hacer el seguimiento de esos recursos, de dónde van, para que no se deje de pagar impuestos. En la reforma Carolina, tributaria y pasamos de dos registros y contables. eso es Perdón. parte de lo que hicimos en la reforma Carolina, tributaria. pasamos de Entonces, dos registros yo contables vuelvo. a siete. Imagínate Yo una vuelvo. pyme que no tiene Bien. los Y Yo recursos. tenemos- vuelvo ahí a señalar para cerrar. Yo estoy dispuesta a simplificar lo que haya que Bien, simplificar, eso, pero bien. no rebajar la carga tributaria, porque eso es lo que nos permite Simplificar. financiar no solo educación, sino la primera ley que yo quiero presentar en el Parlamento, que es la Ley Nacional de Cáncer, para que hablemos los temas que le interesan a la gente. Muy bien. En Y eso- esta región, te voy a interrumpir, en esta región tienen como primera causa de muerte ya no las enfermedades cardiovasculares, sino que el cáncer. Los niños con cáncer tienen que ir a Valdivia, Santiago, Carolina Mesa. A Eso Valdivia. es Eso no puede inaceptable. ser, eso no puede ser. 4 años tengo presentada la ley y yo digo, si tengo que ser presidenta para sacar adelante la Ley Nacional del Cáncer, feliz. La primera ley que voy a presentar al Parlamento Bueno, para se que agradece. Esas cosas se desde los agradecen. consultorios, Se la idea agradece. es que desde los consultorios haya un programa de cáncer para detectar a tiempo esta enfermedad, Yo que quisiera- detectada a y- tiempo no es Quisiera Tenemos- pedirle perdona, algo, Ardi, quisiera espera, pedirle algo a espérame. nuestra senadora, Perdona, que perdona. apoye los hospitales de Keilen, de Quillón y de Ancud, que están en el programa de concesiones que hay que murarlos. Son hospitales de tremenda importancia Muy para, bien. la, De todas para la maneras. región para la provincia de Chiloé. Y tenemos que ir nuevamente a preguntas que nos van llegando acá directamente al canal y respecto al programa para nuestra invitada Carolina Goich. A continuación, la pregunta es de Nélida Rogel Oyarzún. Dice, queremos pensiones justas que le devuelvan los riesgos de pérdida a las AFP. Son nuestros ahorros. ¿Qué hacemos ahí? Algo dijiste ya, Carolina, respecto a ese punto. Efectivamente, hoy día hay un proyecto presentado, y yo reconozco ahí el trabajo del ministro Valdés, de la ministra Kraus, que lo que busca es regular mucho mejor el sistema de AFP, que cuando la AFP tiene una buena rentabilidad en la administración de los fondos, no pase que los fondos de los trabajadores pierden, eso no puede ser. Y que tengamos un componente de reparto, con un 5% adicional de cotización que va a ser de cargo del empleador, que se va a aplicar en forma gradual y que nos va a permitir mejorar las pensiones en la medida en que esto sea ley. Nos va a permitir mejorar las pensiones en un 20% de nuestros jubilados, ya no del pilar solidario, porque esto tiene que ver con la clase media, que nunca se beneficia, sino que apuntamos a los sectores más pobres. Senadora, Y lo último, disculpe. déjame decir en esto que es importante porque ella es mujer. Nos va a permitir también igualar el cálculo que se hace de las pensiones para hombres y mujeres, con un bono especial. Muy bien. Porque las mujeres, como vivimos más, nos reparten la misma plata en más años. Entonces lo que se va a hacer es compensar esa diferencia y que el cálculo sea similar a que si fuéramos Señor, hombres. el Nos quedan dos 5% preguntas. al fondo o particular para que lo administre cada... Ningún peso más a la AFP en un sistema Pero, que yo ¿cómo espero que se administramos apruebe. Vamos a tener una institucionalidad pública, Una- liviana, una estructura pública, que además incluso podrá licitar el manejo de los fondos. En eso, como opera hoy día el seguro de cesantía. Usted es vio un la, muy vio buen la ejemplo. encuesta del día lunes, en la cual el 68% de los chilenos, según la encuesta académica, sale todos los domingos, más allá que sea no criticar la encuesta, pero un dato a la causa, rechaza el nuevo programa, el nuevo proyecto de ley del cambio de fondo de pensiones. Se está explicando mal, la gente no lo entiende, es un nicho, como dice lo alemán, un enredo. Ha habido, ¿Qué mira, pasa con eso? como sucede muchas veces en los sectores de derecha, y aquí, perdón, lo que se ha dicho es que ese 5% no va a ir para usted. Mentira, ese 5% va a permitir solidaridad, que es algo fundamental. Hoy día mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, pero también mejorar este bono para las pensiones de las mujeres, surge de ahí. Un 2% solamente va a solidaridad y el 3% va a la jubilación de cada una de las personas. Pero yo digo, la gente reclama, marcha en contra de las AFP porque siente que es un negocio que le va bien a veces a la AFP, pero bajan los fondos de los trabajadores. Es eso lo que estamos Pero regulando. nos quedan- lo nos que quedan- dice la derecha, sí. sin entrar a discutir también, es que la gente sentiste, tiene todo dolido? el derecho a decidir dónde quiere que eso Me fluya. encanta que me plantees eso, me encanta.
Me encanta, porque usted hoy día tiene derecho a decidir si va a una AFP su cotización, tiene derecho a decidir. Eso lo hoy tenemos día, que modificar, pues, justamente. Pero eso se lo debemos a José Piñera. Pero no le impongamos el 5%. Eso es lo que la derecha se niega a reconocer. Hoy día usted no tiene libertad, tiene impuesto un sistema que muchas veces no ha garantizado, o sea, en todos los casos no es una condena, es una condena. Y tenemos las últimas dos preguntas, la derecha perdón. tiene un discurso, mira, para algunas cosas, para lo económico son liberales y para otras cosas valóricas súper, o sea, en la cual nadie puede decir. Estas son discusiones, no son de izquierda a derecha, Hardy, son discusiones que de manera consensuada y convertir en ideas comunes. Yo comparto que nosotros tenemos que salir de la lógica de los buenos y los malos, pero a mí me parece que a la gente hay que hablarle con la verdad. Carolina, lo que nos corresponde a la gente en esto es actuar con franqueza, es actuar con transparencia, y lo que yo le reclamo a la derecha es no decir nada respecto a una agenda de probidad y transparencia. Eso le reclamo a Sebastián Piñera. Hablábamos sobre la colusión y yo me alegro de tu postura, pero él no ha dicho nada respecto de cómo aumentamos las penas en los delitos de cuello y corbata. Ni siquiera el reconocer lo que yo planteaba sobre los paraísos fiscales. Entonces podemos tener diferencias, pero a la gente no la engañemos, hablemosle con la verdad. Y nosotros tenemos que dar a conocer también, por respeto a ustedes que nos hacen las preguntas y nos ven cada semana, las siguientes dos últimas preguntas. La quinta pregunta es de don Pedro Ramírez. Dice, hola, pregunta, ¿por qué las personas que trabajamos en todas las municipalidades no tenemos contrato y estamos con convenios donde no tenemos FONASA, además de bajos sueldos? Y además nosotros somos los que hacemos la pega sucia. ¿Qué le podemos responder a ellos? En la situación de los honorarios que se tienen que regularizar, hemos avanzado durante esta administración, pero todavía nos queda pendiente. Es más, hay muchos casos donde estamos revisando porque el cambio de honorario a contrata lo están haciendo y no le están contemplando el bono de modernización, y eso no es justo. Así es. Entonces el compromiso era, y es lo que le estamos exigiendo, lo estábamos trabajando con el ministro Valdés, yo espero que ahora el ministro Izaguirre también nos ayude en esa lógica, el que efectivamente aquí se garantice la carrera funcionaria. Yo soy partidaria incluso de la negociación colectiva en la administración pública, así como lo hacemos en el sector privado, que la negociación no se dé en el Parlamento respecto al reajuste con todos los problemas que eso significa, sino que sea efectivamente el garantizar carrera funcionaria. Yo no estoy de acuerdo que muchos funcionarios públicos hoy día tengan el temor, no solo en las municipalidades cuando cambia el alcalde, de que lo vayan a echar y no continúen con su trabajo, sino también en la administración central, en cada uno de los gobiernos regionales, en cada uno de los ministerios. Ahí tenemos que fortalecer el trabajo del funcionario público. Tenemos que dar garantías, además de que las licitaciones se hacen bien, y para eso vamos a instalar unidades anticorrupción en cada uno de los servicios para volver a recuperar credibilidad en una función que yo creo que es esencial. Sí, pero este otro caso en el cual ocurre el centralismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Educación le dice a la municipalidad, mire, usted tiene que contratarme a tantos profesores. Bueno, ahora vamos a desmunicipalizar, así que eso se va a resolver. Y tiene que ser contrato honorario. Que resulta que después a quien demanda no es al Ministerio de Educación, es a la municipalidad, que tiene que pagar la municipalidad. Ahí tiene otro claro ejemplo de centralismo. Bueno, entonces, frente al centralismo estamos todos de acuerdo aquí en este panel, ahí no tenemos duda. Pero eso, para llegar a la práctica, que la gente lo está viendo, digamos, nosotros lo que vamos a hacer, y yo espero que también lo hagamos de acuerdo, es desmunicipalizar la educación. Y eso no significa volverla al Estado central. Lo que estamos peleando y estamos trabajando es que hayan instancias con participación de las regiones, con participación local, donde ahí sea donde se definan los temas. Pero claramente el modelo de que la municipalidad se haga cargo no ha funcionado. Ha significado incluso en cuántos casos que a los profesores no les pagan sus cotizaciones. O alcaldes presos, ¿cierto? Exactamente, esa no es la forma de resolver el garantizar calidad de educación pública a nuestros niños y niñas. Y tenemos la última pregunta de don Eliberto Pinda Uribe, y dice lo siguiente: ¿tiene algún plan de trabajo a las personas que estudiaron en colegios comerciales y técnicos y que hoy tienen más de 50 años? No hay planes de estudio, todo para los jóvenes que se lo farrean. Cuando postulas un trabajo con más de 40, creen que andas con bastones, pero no saben que somos los más responsables, solo que no tuvimos las oportunidades. Por supuesto, yo lo que quiero es instalar el proceso de educación continua durante toda la vida. Yo les hablaba ya de la prioridad que va a tener para mí la educación técnica profesional. Y lo que estoy pensando es los centros de formación técnica que creamos durante este gobierno no tienen que competir con INACAP o con DUOC, para eso hay oferta. Lo que tienen que ser es articuladores de las necesidades de formación de mano de obra con el territorio y lo que efectivamente se está entregando. Eso implica que muchos trabajadores que no tienen cuarto medio, hay una cifra no despreciable en nuestro país,
puedan profesionalizar ahí, sacar, regularizar un oficio profesional, seguir estudiando si es que lo quieren, que en los casos de los liceos técnicos, los últimos 2 años, se hagan similar a la educación dual en Alemania, que son modelos que han funcionado muy bien, y se hagan en la empresa, y ahí se adquieran las competencias. Yo estoy segura de que eso nos va a permitir tener en muchas áreas los profesionales y técnicos que se requieren, que no necesariamente se forman en una universidad, y garantizar también para casos de personas que ya son adultas, el tener mejores condiciones de empleabilidad, que es lo que importa. Carolina, ya estamos llegando a la parte final de este segundo bloque, pero también quería preguntarte en un eventual escenario lo siguiente. Segunda vuelta, Carolina Goich, Piñera. Obviamente usted votaría por Goich. Por Carolina Goich, obviamente. Escenario Guillé. Yo le voy a preguntar a usted. Ahora sí. escenario Guillé, Piñera. Yo espero que ahí generemos un acuerdo de gobernabilidad en torno a lo programático, que es lo que me ha faltado hasta el día de hoy, porque ese respaldo depende de lo que vamos a hacer en conjunto siendo ¿Y usted estaría disponible para ese acuerdo? Esa es una conversación que por supuesto vamos a tener que tener, el cómo aglutinamos a las fuerzas de centro-izquierda, pero sobre todo a la gente decente, a la gente moderada, a quienes no compartimos, que el dinero es el que marca las relaciones. Y en un tercer escenario, Beatriz Sánchez, Piñera. Haremos la misma conversación, ¿no? Para ver efectivamente cuál es su propuesta y cómo podemos garantizar gobernabilidad. Para mí ese es el criterio, es el proyecto de país, el proyecto de futuro, donde sí mis diferencias están con Sebastián Piñera. Tiene 2 minutos, Carolina, para dirigirse y entregar el mensaje que usted quiera a la región de los lagos a través de Vértice TV. Yo creo que lo principal acá es el llamado a que la gente se informe, que pueda participar el 19 de noviembre, eso es lo más importante. Y aquí solamente señalar que para mí el interés de ser presidenta de la República es volver a recuperar la política para la gente, volver a esas prioridades que son las que a usted le preocupan. Por eso planteamos la Ley Nacional del Cáncer, por eso planteamos el auge del adulto mayor, para que no se le vaya la mitad de la pensión a nuestros adultos mayores en los medicamentos o en las atenciones de salud, para que no tengamos temor al Alzheimer o a la dependencia, para tener una ley de salud mental y enfrentar esas situaciones que hoy día no tienen respuesta, y para que cambiemos la mirada de Chile. No sigamos mirando desde el centro a las regiones, sino que miremos con los ojos de las regiones. Y yo estoy segura que así vamos a poder mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Muy bien, y de esta manera entonces agradecemos muy sinceramente la participación aquí en Agenda Abierta de la candidata presidencial Carolina Goich. Le deseamos, porque usted ya ha ido subiendo de 1, ahora ya va un 5% de las preferencias. Lo que yo siento en la calle es distinto, ¿Ah, y sí? para mí esa es la medida, y no tengo duda de que el 19 de noviembre vamos a tener sorpresa. Además que Adimar deja de hacer encuesta a partir de agosto. Sí. Eso Sí, es lo creo que han dicho en estos días. fue con 50%. ¿Qué les pareció compartir con Carolina, Rodrigo? No, a mí la verdad que creo que personas como Carolina son gente preparada, que está en la política, también la hacen bien en la política, más allá del blanco y negro. Yo creo que, yo soy nuevo en la política, Carolina, pero creo que uno tiene que converger y confluir en ideas país, más allá de ir al empate. Creo que hoy en día se juega mucho al empate, hay que dejar un poco, digamos, eso de lado. Pero yo te quería decir, hablando seriamente, digamos, yo creo que la Democracia Cristiana es un partido sumamente importante porque al final decide una elección. Lo decidió el 2010, aquí más o menos en la gente son cosas que en televisión y en los diarios salen, se conversan políticamente abajo, pero esto es agenda abierta y son cosas que se conversan políticamente. El año 2010 se conversó con Piñera, se votó por Piñera, de hecho Rabinet, Demócrata Cristiano, tuvo un cargo ministerial, muchos cristianos que van en el gobierno también, y va a ser lo que va a pasar ahora también. El voto cristiano va a decidir el voto por Piñera. Yo le pregunté, tú sabes a quién está apoyando Rabinet ahora, y no es a Piñera, Me encanta la ciencia. Ardi, ¿qué te pareció compartir con Carolina? No, me encantó, además que el que sea de región, el que sea de Magallanes es notable, porque mira, hay temas, el mercado no resuelve los temas de soberanía, el mercado no resuelve los temas de las zonas aisladas, el mercado no resuelve el tema de las zonas extremas. El que sea región, el que sea más descendiente inmigrante, refleja un país que es un país diverso, y eso yo que espero que le haya muy bien, y el que sea mujer también, digamos... ¿Te puedo preguntar por quién vas a votar? No, el voto, después de todos esos piropos, a mí me quedó claro. Echa las balas, echa las balas. ¿Vas a votar? Hardy, vamos. Una de las cosas que logró la humanidad es el voto secreto. Recordemos que hasta el año pero me el- extraña. Acá tenemos a alguien que tiene el voto te lo digo, secreto, sí, ¿eh? Yo soy un hombre soy de centro-izquierda, quiero que el país siga creciendo para todos, y especialmente que el Estado siga, digamos, focalizando, pero más gente, digamos, en la cual haya pluralidad, diversidad, y me cargan las miradas integristas que tiene la U y que tiene la derecha. Pero Hardy, tanta vuelta. Carolina, ¿algo ibas a decir del senador Quintero, que a quién apoya?
¿El senador Quintero? ¿Sí? No mencioné al senador ¿O no? Quintero, No, pero no. trabajamos súper bien, estamos preocupados los pescadores. ¿Con Gerboy todo bien? Con ¿Con el Gerboy alcalde? también, estuve reunida la vez pasada, porque ahí compartimos, me comprometí con él con el tren Alerce y usted ha visto que, Vamos. que ahí lo Vamos, Carolina. tenemos Bien. dentro de Un nuestra temita, propuesta. un temita. de 30 un segundos, temita. 30 segundos, Bardi. El tren Alerce, 2.400 millones de pesos. De 2.400 millones. Los chilenos hemos invertido en el Transantiago 8.000 millones de dólares. Y para conseguir 2.400 millones de pesos van cerca de 2 años. Sí. El centralismo en este país es brutal. Otro ejemplo. Bueno, Es brutal. ¿y quién ha venido acá a comprometerlo? Bueno, por eso Cuento con esperamos- su voto, ¿no es cierto? entonces- Sí, loco, vamos. Eso. Vamos, Muy Harry. bien, y de esta manera, por supuesto, que agradecemos muy sinceramente a la candidata Carolina Goich, le deseamos lo mejor y esperamos tenerla también en una próxima oportunidad aquí en Agenda Abierta. Muchas gracias, Carolina, le deseamos lo mejor. Nosotros vamos a nuestra segunda y última pausa comercial aquí en Agenda Abierta. Vamos y volvemos enseguida. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Te puedes quedar sin polola, pero no te puedes quedar sin gigas. Con los nuevos planes de PTR Móvil, tienes más gigas libres para lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 10 gigas y 300 minutos por solo 13,993 pesos mensuales. Si eres cliente, disfrútalo. Si no, pórtate en btr.com. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. Muy bien, y ya estamos aquí de regreso en el tercer bloque de su programa Agenda Abierta. Ya tuvimos 2 bloques compartiendo con la candidata presidencial Carolina Goich, donde tuvimos distintos temas y tópicos conversando y analizando. Y ahora nos quedamos con nuestros panelistas habituales, tanto Ardi Nitter como Rodrigo Wainwright. Les quería preguntar, porque en esta semana se ha desarrollado un Congreso Nacional de Concejales en la Arena Puerto Montt, donde también tiene que ver con la visita de algunos candidatos presidenciales, como por ejemplo Alejandro Guillé, como así también de Carolina Goich, y también tengo entendido por parte de la candidatura de Sebastián Piñera, el exministro Chadwick. ¿Ustedes han estado al tanto de esta situación? ¿Tú, Rodrigo, has participado? ¿Qué te ha parecido todo esto? Sí, la verdad yo participé en el Congreso de Concejales, el primero se realizó en Viña del Mar y ahora en Puerto Montt. La verdad que gran cantidad de concejales de todo Chile, una gran organización por parte de la Municipalidad de Puerto Montt. Yo creo que, ojo, hay que decirlo, también esto no es fácil traer a 600, 700 concejales y permitirnos poder conversar y compartir diferentes experiencias que se están viviendo a lo largo de Chile y cómo esas podemos aplicar en cada una de nuestras ciudades. Hablamos también de la ley de transparencia, ley del lobby, ¿cierto? Y de bases también que vienen ahora. Creo que son temas que están en la palestra. También nos sirvió para poder juntarnos por conglomerados de Chile Vamos, la nueva mayoría por su lado, así que creo que sin duda esto es positivo porque es una instancia en la cual nos podemos juntar, conversar y definir los objetivos a futuro. ¿Y tú lo has visto? ¿Has visto algo de este movimiento, Ardi? Sí, tuve conocimiento. Primero destacable, entiendo que la municipalidad hizo una enorme gestión. Tenemos un buen recinto, que es la Arena, 700 concejales de todo Chile, es bueno para Puerto Montt. Dicho eso, y también tuvimos candidatos presidenciales, algunos, dicho eso, yo quiero plantear un tema
de lo que cuesta construir región. En este fin de semana, viernes, sábado, en Santiago se está desarrollando en la Estación Mapocho una feria gastronómica viva, donde están nuestras Senatur regionales, y algunos se están haciendo hoy día, se están haciendo muestras de nuestros platos típicos en Santiago. Disponemos de tan pocos recursos. El otro día leí además un artículo en el cual se destacaba que para las fiestas patrias están casi aseguradas todas las camas de hotel en Puerto Vara, no así Puerto Montt. Senatur Regional dispone cerca de 90 millones de pesos al año para promocionar el turismo en nuestra región. Nuestra región tiene 11 áreas silvestres, tiene 6 parques naturales, tiene 3 reservas naturales, tiene 2 monumentos nacionales, vale decir, somos un enorme, desde el punto de vista turístico, con la reserva, con los parques, con los volcanes, con nuestros lagos, con nuestro mar, y disponemos para promocionar el turismo en la región cerca de 90 millones de pesos. Hoy día, este fin de semana, viernes sábado, un enorme esfuerzo en Santiago, Estación Mapocho. Digo esto ¿por qué? Porque al lado de la cordillera, las provincias de Río Negro, en fin, disponen de millones de dólares para promocionar. Aquí, si efectivamente, ¿qué significa al final descentralización? Significa temas como este. Significa que debemos invertir, o sea, tú con 150 mil dólares tú no puedes promocionar internacionalmente, no sé, como Puerto Montt. Sí, pero yo te tengo una pregunta, Ardi. Porque en la última parte del bloque anterior con Carolina Goich, tú nombraste algo del tren, ¿cierto? ¿Sí? Entonces te tengo una pregunta. Si bien es cierto, tú apoyas ahora el tren, pero resulta que a nosotros se nos vendió la gran pomada del tren hace bastante tiempo atrás, sí, en claro, el gobierno de Lagos, sí, se vino a inaugurar y muy eso fue malo, un rotundo fracaso. Entonces, tú tengo entendido que también fuiste partícipe de ese gobierno, ¿o no? De Lagos no, pero Entonces, pero, ¿cuál es la autocrítica? ¿Qué pasó ahí? o ¿Por sea, a qué, mí por me qué parece tanta que venta de pomada y al final me viejo, parece quedamos que lo sin que hizo tren? la administración Lago de inaugurar una estación de ferrocarriles, como yo digo, la única estación de ferrocarriles donde no llega ningún tren, correcto, ni sale ningún tren, y hay que asumir esa administración, que asuma esa responsabilidad. Por eso, como hablamos en el programa de la semana pasada, la desconfianza de la gente con los políticos es enorme. Tú no puedes venir a Puerto Montt a inaugurar estaciones de ferrocarriles y después que después, digamos, no llegue ningún tren. Cuando era cabro chico yo viajé en tren un montón de veces a Santiago, en el Expreso, en el Rápido que existía. Por tanto, allí, digamos, suma negativa para el gobierno de Lago en esa materia, sin duda alguna. O sea, no reconocer las cosas malas, digamos, ser ciego. Pero si nadie cree, ¿tú anduviste en ese tren? Sí, no, la verdad que lamentable, no solamente el tema del tren, sino que los miles de millones que se gastaron. Y sobre todo una cosa puntual. ¿Ustedes saben quién está encargado del proyecto Tren en Chile? El ministro Arenas, que hizo esta excelente reforma tributaria y también volvió a fracasar. Gente como el ministro, como el señor Arenas, no puede estar en un gobierno, sea cual sea, de derecha o de izquierda. Fracasamos con el tema del tren, fracasamos como reforma tributaria y tenemos un mínimo común múltiplo, como yo lo llamo, el señor Arenas. Eso no puede pasar. Hoy en día, desde la municipalidad, estamos trabajando fuertemente para que el tren vuelva a la ciudad. Pero mira, y aquí se van a tocar dos aspectos. Uno, que es la calidad de vida. No puede ser que una persona, ¿cierto?, mujer, hombre, niño, tercera edad, que viva en Alerce se demore muchas veces 2 o 2 horas y media para llegar a Puerto Montt. Eso no puede ser. Sin duda, el tren está comprobado. Ese tiempo lo va a disminuir a 15 minutos. Por lo tanto, eso va a significar un auxilio a lo que hoy en día están viviendo. Y en segundo lugar, desde el punto de vista turístico. Esto es la primera parte. La primera parte va a ser Puerto Montt Alerce, pero después va a venir Alerce Puerto Vara. Puerto Vara Yanquihue Frutillar. O sea, la conexión desde el punto de vista turístico y cómo se estudia ramales es sumamente positivo para la ciudad. Los turistas se van a poder subir en Puerto Vara y van a poder llegar a Puerto Montt por el tren, se van a poder bajar en Alerce, vamos a poder tener un polo distinto turístico y económico. Entonces la importancia del tren, por eso que muchas veces se critica que hagan doble vía, sino el análisis del tren, no solamente respecto a la calidad de vida de la gente de Alerce, que debe ser lo prioritario, está bien, pero también de un punto de vista económico, que es esto, el turismo, y cómo podemos transformar esto como un medio acaparador de recursos para nuestra zona. Ahora, Ardi, tú también hablabas y hemos hablado del tema de la descentralización, pero aquí hay que ser claros en este concepto de la descentralización. Fíjense ustedes que si nosotros vamos a leer la CONARA, la Comisión Nacional de Reforma Administrativa del 74, que estipuló el proceso de regionalización en Chile, en pleno gobierno de la dictadura con Pinochet, ¿qué decía Pinochet en su manifiesto de la CONARA del 74? Decía que Chile es un Estado unitario y que además, a partir de la descentralización, entonces se potenciaba aún más
a ese Estado unitario. Por lo tanto, aquí hay que ser sincero. La descentralización ha sido la gran pomada que se nos ha vendido desde hace décadas en Chile. Ni siquiera esa palabrita aparece en la Constitución. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Tenemos que ser sinceros. En Chile existe un Estado unitario pero con regiones. Vaya contradicción, deberíamos ser un Estado regional. No, somos un Estado unitario con regiones. Y cuando se habla de autonomía y no de descentralización, entonces estamos hablando realmente de otro nivel, digamos, de independencia territorial regional. Por eso, cuando se habla de descentralización, más bien estamos apoyando las migajas que entrega el Estado centralizado unitario. No, yo coincido contigo, Gerardo. Los invito a que lean la CONARA. Es del año 74, no Léanlo. ha existido ninguna evolución más allá del partido político. Creo que es algo que hay que trabajar. Pero lo que más me preocupa es que hoy día no se conoce y no se sabe el problema. Mira, así como lo dije anteriormente con Carolina, aquí la rueda está inventada. Si nosotros vamos a países como España, Alemania, Italia o Francia, donde existió una descentralización cierta, esa descentralización empieza por las municipalidades. Nuestra municipalidad, para que ustedes sepan, solamente es administradora de recursos, no tiene poder de ejecución. Por lo tanto, ese es un cambio que tiene que existir. ¿Quién mejor que la municipalidad conoce la realidad y la problemática de los puertomontinos, en este caso Puerto Montt? La municipalidad. Entonces, en ese sentido, la reforma tiene que empezar desde ahí y posteriormente llegamos a los gobiernos regionales, ok. Pero empecemos por donde tenemos que empezar. Pero yo pediría un poquito más, de densidad al tema. O sea, hablar de pomada me parece un término un adjetivo un poquito vulgar. Porque objetivamente, desde el año 74 en adelante, hemos ido avanzando demasiado lentamente en más traspasos de facultades de recursos a las regiones. El año 93 fue la segunda gran reforma, cuando se crearon los gobiernos regionales, en la cual existe esta doble cabeza que es el intendente presidente, que representa al presidente de la República y además presidente del gobierno regional. Posteriormente se han ido creando más regiones. Lo que yo sostengo es lo siguiente, es que dentro de este concepto de país unitario, hoy día con 15 regiones más la región metropolitana, porque al final del día, ¿qué es lo que importa? Que hayan autoridades regionales que tengan capacidad de gestión, capacidad de decisión, pero fundamentalmente que disponga de los recursos. Cuando yo pongo la cifra que la región de los lagos dispone como región de apenas 90.000 millones de pesos, o sea, cerca de 150, 160 millones de dólares, y la torta completa pública, de inversión pública de la región son cerca de 900.000 millones de pesos, es que está mal pelado el teatro, como se diría. ¿Y eso es descentralización? Espera, pero hemos ido avanzando demasiado lentamente. Lo que no es posible es que para Santiago todos los chilenos ya hemos puesto cerca de 8.000 millones de dólares y para conseguir 2.000 millones de pesos, no de dólares, nuestros alcaldes y nuestros concejales tengan que ir a Santiago cada cierto mes, digamos, para un tramo a más, no sé cuántos kilómetros, Rodrigo. No, Harry, o sea, además pero para cerrar el temita, hay que entregar un marco jurídico, hay que entregar más facultades, hay que entregar más recursos al gobierno regional, a los municipios, sin duda alguna, porque en el caso de España son 8.800 municipios, Chile tenemos 384 municipios. Porque en la medida que tú acercas más la administración al ciudadano es más democrático. Pero mira, Hardy, lo que dice Rodrigo, y eso que Rodrigo es un representante del municipio electo por la ciudadanía, es un concejal. Y las municipalidades son definidas como las instituciones descentralizadas de este país. ¿Y qué te está diciendo? No tiene nada de eso. No tiene nada. Yo lo veo en carne propia. Y además, por eso, esta reforma que se tiene que hacer, porque yo coincido contigo, Gerardo, que esto es del año 74, y es una responsabilidad de todos los políticos, o una responsabilidad de todos los que somos políticos, que tiene que cambiarse, pero tiene que ser una reforma no solamente económica, sino que política. No puede ser que en cada gobierno que exista se traiga a la gente de Santiago. Nos imponen a intendentes, a gobernadores, a Seremi y Santiago. Eso se tiene que terminar. Yo desde mi lado hago la autocrítica y se lo planteé a Sebastián Piñera cuando tuvimos una reunión de bancada, que espero que este gobierno que vamos a tener se elijan, ¿cierto?, a profesionales y gente de la ciudad, de la región. Rodrigo, te pregunto. Hay profesionales y hay personas que tienen las capacidades para poder dirigir esta comuna y espero que así sea. Y no solamente la derecha, sino que también la izquierda. No puede ser que nos pongan señores de Santiago. Eso tiene que terminar acá. Pero te hago una pregunta. Tú estuviste hablando con un encuentro de concejales donde llegó cerca de 700 concejales sobre este tema. ¿Qué acordaron sobre esta materia? Ahora, el estadio en Puerto Montt. Lo que te estoy diciendo, respecto a lo que es la municipalidad, no puede ser un ente de administración. Pero hay una tiene que ser un que salió. Es algo que se está discutiendo. Mira, yo soy concejal recién un año, pero es algo que se lleva discutiendo. Me llama la atención. 12 años
12 años y no ha sido considerado por ningún gobierno. 12 años. Claro, mira, Yardi, en ese mismo contexto, sí, ¿cuál es la Pero, por bronca? favor, pues, Mira, yo soy el más regionalista de todo. No, pero está bien, No me endose algo, digamos, no, pero- justamente porque fui intendente, que yo creo que hay que hacer transformaciones radicales Bueno, enormes. pero por eso mismo. Porque si el ministro del Interior, digamos, está de mal genio o está enojado contigo y te enmienda la plana, y si tenemos intendente con poca capacidad, con poca pachorra, con poca fuerza, le pasan a llevar. Bueno. Porque yo creo que en los últimos años en nuestra región, justamente, hemos tenido intendentes con poco carácter. Porque al final del día no basta con la ley, Pero no pasa por basta ahí, con la Ardi, ley, no pasa basta por también ahí. con una actitud, Sí. y no basta además con que uno esté viendo migajas al nivel central. Pero no pasa por ahí, Porque fíjate. además también pasa por tener un buen plan de desarrollo. Ese buen plan de desarrollo debe ser con participación de todos los ciudadanos. Sí, pero yo te digo lo siguiente, Ardi, tú fuiste intendente, lo viviste en carne propia, Rodrigo es concejal, lo vive en carne propia todos los días, pero ¿sabes cuál es el problema de fondo? Es que el único aporte, y esa es la bronca ciudadana de estos gobiernos que han transitado desde el 90 hasta el 2017, es que han dividido dos regiones en dos. Ese ha sido el aporte Está bien, a la pero regionalización tú estás y la diciendo- descentralización. En vez de darle más herramientas y facultades a la municipalidad. Claro, Tú estás diciendo algo que es obvio, demasiado obvio lo que tú dices. ¿Y por qué no lo han cambiado? Es que yo espero de ti más densidad. ¿En qué aspecto? Porque no basta con la queja, Para la queja, digamos, podemos estar todo el día quejándonos y todo el día la gente reclama en la calle. No es queja, una evidencia, viejo. Pero una es evidencia. demasiado obvio. Por tanto, dicho esto, como es demasiado obvio lo que tú dices, es como efectivamente la región tiene más fortaleza, más músculo, más inteligencia. En esta región tenemos 26.000 estudiantes universitarios, por tanto hay suficientemente capacidad instalada para que todos los serenos, para que el intendente, todos los funcionarios sean de la región. Hay aquí inteligencia suficientemente instalada. Entonces, lo que yo discrepo con la senadora Goich recién cuando dijo es que porque efectivamente para que tú nombres un Ceremi tiene que haber una terna, que tú la propongas. No tiene por qué enmendarte la plata del ministro. Si la región decidió que es el Ceremi, es el Ceremi. No se lo dijiste, Sijardi. efectivamente. Ahora, Sí, yo yo les tengo tengo- malas noticias a ustedes, yo les tengo malas noticias porque A ver, ustedes... ¿de cuál? ¿Cuál es la mala noticia? Que tú apelas al profesionalismo, Rodrigo también, los mejores, los más capaces en los cargos de gobierno. Pero ¿sabes qué pasa cuando llegan, independientemente el color del gobierno, del partido, de quien gobierna el país, tiene que supeditarse y agachar el moño y decidir en base a lo que le condicionan desde Santiago Viejo? Anda a preguntarle a cualquier Ceremi Yo o lo sé, director de servicio. Gerardo, yo lo sé, Tú pero que fuiste eso tiene, intendente, ya, yo lo sé, pues, entonces- pero que eso tiene que cambiar. Pero- Yo confío en personas como Rodrigo, confío en muchas personas que tienen la fuerza y el carácter. Es que porque lo tuyo es un plañidero de llanto. No, pero sí, es lo que ha pasado, viejo, lo sí que sigue sé, pasando. Pero sí lo sé. Pero yo confío en que puede haber fuerza regional, puede haber actitud regional, puede haber un ¿Cómo? carácter ¿Pero regional. ¿Cómo? Si eso ya está, capital humano hay en la región. No, pero ¿Cómo mira, entonces? Gerardo, yo te digo cómo. Yo creo que justamente aquí hay que buscar soluciones. Y lo conversamos en el programa pasado, lo importante primero, que existan estructuras políticas. Aquí le llamo con estructuras políticas. Que existan concejales, que tengan diputados, tengan senadores. ¿Por qué? Porque los concejales son los primeros que palpan el problema en la ciudad. Así es, Pero pues. nosotros no tenemos poder legislativo, no tenemos capacidad de legislar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos reuniones, por ejemplo, de bancadas políticas con nuestros diputados y senadores, le contamos nuestros problemas. Y ¿Qué votan, nos pasa? y votan. ¿Cómo lo solucionamos? Y votan, y cambian la ley, cambian esto el 74 que hay que cambiar. Y esta es mi propuesta, es efectivamente trabajarla como el empoderamiento. No tiene que empezar con la elección de gobernantes, que está bien, para futuro. Primero vamos a la meca, a la municipalidad, el día a día, al que solamente administra y necesita poderes de Todo el día, ejecución, todo el necesita día. manejar su presupuesto, necesita tener su identidad política y económica. Pero eso- y para eso hay que trabajarlo claro. desde el punto de vista legislativo. Pero ¿qué ha pasado hasta ahora, Ardi? Disculpa lo que te voy a decir. Hasta ahora ha habido temor, ha habido miedo. ¿Por qué? Porque se cree que las regiones o la gente de regiones, al momento de tener decisión propia, no van a estar alineados con las decisiones del Estado unitario. O sea, hay miedo. ¿Por qué no se llevó a cabo la elección de gobernadores regionales ahora? Por miedo, viejo. Porque pensaban que los nuevos candidatos iban a ser Sí. amenazas a los parlamentarios. Sí, lo tengo entonces, claro. pero no, entonces, o sea, para pero poner sí, el contexto de la situación. No, pero Gerardo, pero si yo lo tengo claro, o sea, porque ya había una disputa efectivamente a los propios parlamentarios, del color que sea, Sí, del color claro. que sea, un gobernador con 300.000 votos a la espalda se convirtió en un personaje muy poderoso, sin duda. ¿Quién? Cualquier parlamentario, cualquier parlamentario. Si tú tienes 40.000 votos y viene un gobernador regional que tiene a su espalda 300, 400.000 votos, recordemos que esta región tiene 900.000 habitantes, por tanto debe tener un arco, en total deben votar aquí cerca de 600.000 personas. Pero mira, voy a poner un ejemplo de cómo a veces se diseñan mal las leyes. La famosa ley Lafkenche. Temazo. Hoy día La saqué famosa un... ley Lafkenche, que en nuestra región es un problema.
Escribí una carta al director hoy día. Es un para problema invito a enorme, leerla enorme. Muy sobre bien. eso. La ley Lafkenche, que fue aprobada por los 120 parlamentarios, y en la cual yo creo que nos dieron el trabajo finito, lo que significaba una cosa, el respeto al pueblo originario, y otra cosa es que si un dirigente es un pueblo originario, con intenciones que sea, finalmente puede entorpecer el desarrollo de los miticultores, de los pequeños productores, de las caletas de pescadores. Y hoy No, día- y de la municipalidad, hoy en día nosotros no vamos a poder desarrollar el home port ni tampoco la costanera porque está solicitado. Sí, pero, Ojo, pero está ahí solicitado. tengo una buena noticia que está ¿Y asegurado por qué por no el está municipio. solicitado? ¿Por quién? Por las comunidades mapuche, está solicitado. Todo el borde costero. Por lo tanto, eso ya te va a entrabar el desarrollo que nosotros tengamos como comunidad. O sea, y esa es la invitación a que vamos a tener que tener Así es, mesas pues. de trabajo público-privadas en las cuales participemos todos. O sea, tú me estás diciendo que, por ejemplo, el proyecto Puerto Crucero tal vez no se va a llevar a cabo por una situación como esta. O sea, si es que esto prospera y la concesión se lo otorga a esta comunidad solicitada, no se puede hacer el home port. Así de fácil, hay que decir las cosas como son. Y no solamente a la municipalidad, a los viticultores, a los pescadores de orilla. Claro. Es un problema generalizado. Muy bien, Pero 3 minutos antes, para yo cada quiero- uno. pero yo para quiero hablar de terminar lo que con el tema de estimen descentralización, que nos fuimos un poco para el otro lado, pero descentralización, mira las medidas que se han tomado. Mira las medidas. Se llevó el Congreso a Viña del Mar. Por favor, se aumentó el gasto público. Se crearon regiones. ¿Están de acuerdo con crear regiones? También se aumentó el gasto público, si lo que tenemos que es empoderar y darle más poder a la municipalidad en cuanto a la gestión. Eso es. Sus minutos, Hardy. No, bueno, hemos tenido un invierno durísimo, como yo creo que pocos puertorriqueños recuerdan tanto viento, tanta lluvia, tanto frío. Para mí más que pasar agosto es pasar todos los días el canal de Tenglo. Yo me alegro muchísimo que en el canal Vértice tengamos candidatos presidenciales. Ojalá que por esta misma tribuna pasen todos los candidatos. ¿Sabe por qué? Porque es bueno que los candidatos presidenciales escuchen de verdad lo que ocurre en las regiones. Porque hay un sentimiento de frustración, hay un sentimiento de manoseo, hay un sentimiento que no somos escuchados y que cada cosa en las regiones cuesta el doble. Yo reitero, el otro día vi un reportaje en la televisión de que en el Paso del Bolsón la gente está viviendo. Tiene que ir a Argentina, tiene que ir, la gente del Bolsón Resulta tiene más que ir a cómodo- Argentina, eso no resulta puede más ser. cómodo ir a Eso no Argentina puede a hacer ser. sus trámites. Por tanto, cuando yo digo la importancia regional, pero tiene que ver no solamente con las leyes, tiene que ver con que tengamos autoridades con carácter. Primero con mucho conocimiento del territorio, con mucho conocimiento de su gente, con mucho conocimiento de su cultura, con mucho conocimiento de sus anhelos y sus frustraciones. Sí, pero que no se Hardy, que no se engaña a la gente. Mira, tú tocaste el Paso del León, que es un tema que yo conozco, Pueblo, Cochamó. Ahí se le prometió por parte de la presidenta Michelle Bachelet el proyecto Patagonia Verde, que iba a unir, ¿cierto?, a toda la zona. Iba a unir Puerto Montt, iba a unir con Pueblo, Paso del León. No se ha hecho nada. Se ha hecho nada. Eso no puede ser. Pero tú entenderás que no estoy O sea, para no defen- puede no ser estoy que para nuestros defender lo compatriotas, indefendible. los chilenos, nuestros compatriotas tengan que ir a Argentina claro, a atenderse. Bueno, Porque pero no también ha pueden sido un venir. tema, un flagelo histórico esto, Rodrigo. Tampoco Oye, espera ahora- que te lo solucionen en 1 o 2 años. Sí, o pero, sea, no, imposible. sí, pero no porque sea histórico, no haya que hacer las cosas. Obvio, O obvio sea, que si sí. mi punto, ¿por qué pongo el ejemplo del caso del Bolsón? En que atraviesa estos andariveles sobre el río, o sea, estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando recién que hoy día uno con los teléfonos, ¿sabe lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo? Y nuestros vecinos, los habitantes que el Bolsón tienen que pasar por estos andariveles encima del río, con una inversión que nos supera los 30 millones de pesos. Conectividad, necesitamos conectividad. Se prometió un puente, no ha pasado nada. Se prometió Patagonia Verde, no ha pasado nada. Necesitamos certezas. Eso. Muy bien, y ya hemos pasado agosto, así que podemos estar un poco Bien, más Harry. tranquilos. Yo paso el canal de Tecno todos los días, para mí no es importante eso. Oye, a propósito, ¿qué pasó con esas casas que se derrumbaron? No, terrible, porque es la misma situación, lo hablamos del programa pasado. Tecno está aquí, uno en bote 4 minutos, 3 minutos, y tiene un nivel de abandono enorme y grande. Y bueno, el otro día efectivamente, la semana pasada... Oye, espera, ¿fuiste tú? No, a pero ver la municipalidad se hizo presente, estamos trabajando varios problemas que hay, también está en Caleta La Arena. Tienes que mandarle un WhatsApp a Se Rodrigo. cayó también un puente, una pasarela, mejor dicho, y hicimos un consejo extraordinario el día de ayer justamente para poder proveer los recursos y mejorar esa pasarela. Entonces, a propósito de eso, en el gobierno regional se está pidiendo que ocupe los mismos recursos. El nivel central debe poner los recursos. Esta es una región que es muy sensible, Oye, muy frágil. Harry, te voy a dar otro ejemplo, el tema del agua.
Sabes que la municipalidad es quien está contratando los camiones aljibe En la isla del agua, Mayen. siendo que eso es una responsabilidad de la intendencia, gobierno regional. Y Ahí somos tiene otro nosotros como ejemplo municipalidad quienes de tenemos que descentralización, preocuparnos de Marco. eso. Sí, claro, sí, sí. Bueno, podríamos seguir hablando de Hay que dar descentralización. la pelea por los temas de la región. Sí, pero tampoco hay Y que yo como- mentirle y yo- a la gente. Tampoco hay que No, mentirle. pero ¿a Hay qué que te decirle- refieres con eso? Porque por años se le ha venido diciendo a la gente de que la descentralización es la salida a la centralización. Y eso no es así. No, hay otras varias- vías. Hay varias- otras vías. No, hay pero otras sin vías. duda que varios. no, pero es que yo te pediría, Gerardo, y te lo digo de manera muy formal, no simplifiques el debate. ¿Por qué lo voy a simplificar? Porque por simplificar el debate, finalmente educamos un poco a la gente. Pero es un problema mayor en nuestro país. Es un problema mayor. Tú sabes lo que se llaman las posverdades. Hay un problema mayor. O sea, ¿cuál es el miedo de pasar de un Estado unitario, centralizado, además hiperpresidencialista, Sí, a po. uno más moderado, que sea un Estado o regional, federal, ni hablar? Tenemos No, que conformarnos no, con no. un Estado que ojalá transite a los nuevos tiempos, que, Sí, que las regiones sean más autónomas. No quiero tan ser majadero, mi independientes. punto Eso es muy simple, es eso pasar más facultades y más recursos, y con música baile bonito. Pero hasta el como momento no hizo. se ha hecho. Ustedes pues, saben Andy, que no las se ha hecho. municipalidades en Chile ni siquiera se pueden endeudar, a diferencia del resto del mundo, ni siquiera. O sea, imagínense lo retrasado que estamos. Esas cosas no pueden Y suceder. la rueda ya está inventada. Y la rueda ya la coincides inventó, conmigo, Rodrigo, coincides ya la conmigo. inventaron. Quiero decirle una cosa a propósito de historia. Hoy día, un día como hoy lamentablemente, cuando Alemania comenzó a invadir Polonia. Un día triste para la historia de la humanidad, los 1 de septiembre. Bueno, y también decirles que Chile perdió con Paraguay, pero tenemos la esperanza de revertir los marcadores Buena cosa. y clasificar Terrible. al Mundial de Rusia. Muchas gracias, Ardin Nittel. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rodrigo Wainwright. Gracias Gerardo, gracias Hardy. Y también muchas gracias, por supuesto, a todas y todos ustedes por su alta preferencia aquí con Vértice TV y también con este programa que se llama Agenda Abierta, la agenda para usted. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.